I said, back in your cages! I wanna take my time to make my decisions. Change my mind for no damn reason. I'm riding solo. I'm feeling so low. Break me down, but I won't be in prison. I hold my ground till my heart stops beating. I'm riding solo. I'm feeling so low. You tell me you need. Su ángel capítulo 7. Issei gimió. ¿Por qué llevo exactamente todas estas bolsas? Preguntó. Issei tenía, en sus brazos, no menos de 10 bolsas de artículos variados del centro comercial de Kuo. Rainare sonrió. ¿Por qué, cariño? ¿Cómo puede una chica dulce y vulnerable como yo llevar todas esas pesadas bolsas? Podría lastimarme. Dijo Rainare, fingiendo debilidad. Se avivó con una mano mientras hablaba, dando la impresión de que no podía ser molestada. Issei se burló. Vulnerable, cierto. ¿Por qué llevo tus cosas, de todos modos? No se suponía que íbamos a comprarme. Issei se quejó. Normalmente no era del tipo llorón, pero el peso de todos los paquetes de Rainare comenzaba a lastimar su espalda. Consideró impulsarse por primera vez solo para obtener ayuda para llevarlo todo. No te preocupes, Issei, haré que valga la pena. Dijo Rainare, susurrando. Un sonrojo se extendió por su rostro, y miró hacia otro lado. Pepas. Murmuró, moviéndose bajo el peso de todos los paquetes. Rainare sonrió. Él era muy lindo. Caminaron juntos en el único centro comercial de Kuo. Hasta el momento, Issei tenía una bolsa, con algunas camisas, y Rainare tenía varias, todas con varias ropas y zapatos. Issei se había ofrecido a pagar varias veces, pero Rainare nunca lo había dejado. Entonces, ¿a dónde ir ahora? Issei dijo. A pesar de su situación, disfrutaba pasar tiempo con Rainare. Incluso con lo cerca que estaban ahora, el hecho permaneció. Solo se conocían desde hace unos días. Por lo tanto, disfrutaba cada oportunidad que tenía de pasar tiempo con Rainare, con la esperanza de aprender más sobre ella. No estoy seguro. ¿Quieres ayudarme a elegir ropa interior? Rainare arrulló, inclinándose hacia Issei. Tropezó cuando ella habló, y le tomó todo lo que tenía para no dejar caer los paquetes. Se sonrojó como un loco y apartó la vista de ella. Ella aprovechó la oportunidad y le susurró directamente al oído mientras le daba la espalda. Usaré cualquier cosa que selecciones. Ella dijo, jugando con su timidez. Eso fue el colmo. Issei tropezó y se cayó, dejando caer las bolsas por todo el piso en medio del centro comercial. Rainare se rió, pero lo ayudó a levantarse. Su rostro era rojo remolacha, y no la miraba a los ojos, pero tenía una sonrisa mansa. Recogieron las bolsas, y esta vez, Rainare tomó su parte justa. Issei se alegró por la ayuda, pero no pudo evitar sentirse un poco emasculado. También estaba un poco avergonzado por haberse caído de bruces en medio de un centro comercial. Siguieron caminando, en relativo silencio. Fue solo medio minuto después cuando el estómago de Issei gruñó, fuerte. Supongo que nunca pudimos comer nada, ¿eh? Dijo Rainare, pensando. Había sido una mañana agitada, con Issei siendo expulsado de su casa, recibiendo un departamento, conociendo a Azazel y todo lo demás. Nunca habían desayunado, y era alrededor del mediodía. Los dos tenían hambre. Ese lo siento. Supongo que no. Issei dijo. Estaba un poco avergonzado de que ella escuchara su estómago gruñir, pero contento de que no le diera tanta importancia. Bueno, ¿dónde deberíamos ir? Esa es nuestra primera cita, así que elige sabiamente, dijo Rainare, guiñándole un ojo. Issei palideció. ¿Primera fecha? Tenía razón, por supuesto, pero él no había pensado en eso desde antes cuando la invitó a salir. Esta revelación trajo un nuevo nivel de ansiedad a la mente de Issei. ¿Y si él eligió mal? ¿Qué le gustaba a ella? ¿Eran los ángeles vegetarianos? ¿Qué pasa si escogió mal? No lo sabía. Estoy jugando contigo, Issei.
Consigamos algo barato en el patio de comidas. Dijo Rainare, sonriendo. Él suspiró aliviado. Por supuesto, Rainare no haría algo tan trivial como hacerlo enloquecer por dónde comer. Solo la había conocido por unos días, pero tenía el presentimiento de que ella no tenía mucho mantenimiento. Sin embargo, con todas las bolsas que llevaba, no podía justificar exactamente esa sensación. O está bien. Deberías elegir. Issei dijo, queriendo que ella tomara la decisión. Ella había dicho algo barato, pero ¿qué tan barato era demasiado barato? ¿Qué significaba barato para ella, de todos modos? Issei no quería ser el que arruinara. Él comería cualquier cosa que ella escogiera, así que solo la dejó decidir. Seguro. Ella dijo, luego señaló un metro. Issei llamaba a Suwai, en realidad. No importa qué tipo de sándwich recibió, siempre lo disfrutó. Él le levantó el pulgar y caminaron hacia él. Antes de que alguien diga no tienen metro en Japón, te diré directamente. Sí, lo hacen. Antes de llegar allí, Issei sintió un golpecito en el hombro. Se volvió e Issei se encontró cara a cara con un oficial de policía. Inmediatamente se puso nervioso. Nunca se había metido en problemas con la policía ni había hecho nada ilegal, pero cada vez que hablaba con los agentes de policía todavía sentía que había hecho algo mal, sin importar qué. Rainare estaba un poco por delante de Issei, por lo que le tomó un segundo darse cuenta de que se había detenido. Una vez que se dio cuenta de lo que sucedió, se preocupó mucho. Ella sabía para qué estaba allí el oficial. ¿Eres Issei Oudou? El oficial preguntó. Se encontraba casi una cabeza entera por encima de Issei, y estaba sólidamente construido. Tenía cabello rubio y ojos azules. No parecía cruel, pero Issei estaba completamente intimidado, a pesar de que tanto él como Rainare tenían poderes sobrenaturales. Ese sí, señor. ¿Está mal algo? Issei dijo, tartamudeando. Estaba muy nervioso. ¿Un policía lo había señalado? Algo tenía que ser malo. Si Issei estaba nervioso, Rainare era un desastre. No se dio cuenta, porque estaba mirando al policía, pero Rainare casi se estaba derrumbando. No había esperado que la policía intentara contactar a Issei tan temprano. Estaba preocupada por cuál sería su reacción, y con razón. Él podría haber odiado a sus padres, pero era una persona amable y no estaría contento con ella por asesinar a su padre, incluso si ella no lo hubiera hecho directamente. Ella comenzó a lamentar la acción. ¿Qué demonios? He matado gente muchas veces, ¿por qué esta vez es diferente? ¿Por qué soy culpable? Estaba muy confundida por el remolino de emociones. Casi nunca se había sentido culpable, salvo en otra ocasión con Issei, y eso fue todo. Ni siquiera era culpable ya que le ordenó a la madre que matara a su esposo, entonces, ¿por qué estaba ella ahora? Rainare estaba más que en conflicto. Issei no estaba mucho mejor. Mi nombre es oficial Yoshikage. Tengo malas noticias, hijo. Tal vez quieras sentarte. O bien, podemos ir a la estación y te explicaré todo. Depende de ti. Dijo el oficial. Gesticulando a Issei. Issei estaba asustado. ¿Qué había pasado que era tan malo? Acercó una de las sillas del patio de comidas y se sentó. Le dio al oficial un gesto solemne y el oficial continuó. Bueno, esto es lo que sucedió. Iré lo más rápido posible, así que trata de quedarte conmigo. Esta mañana, recibimos una llamada de tu madrastra, y ella estaba histérica. Ella acababa de asesinar a tu padrastro. Y se estaba entregando. Cuando llegamos a la escena, ella estaba despotricando acerca de un ángel diciéndole que lo hiciera. Realmente no sabemos de qué estaba hablando, y no podemos preguntarle, porque ella mató a ella misma con una espada mientras intentábamos aprehenderla. Lo siento, el oficial bajó la cabeza. Issei estaba entumecido. ¿Su madrastra había matado a su padrastro? ¿Un ángel? ¿Un ángel le dijo que lo hiciera? No, no puede ser. ¿Rainare? Issei se volvió hacia Rainare, lentamente. Su boca se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. Estaré allí si me necesitas. El oficial Yoshikage se despidió en una mesa cercana, dejando a los dos solos para hablar por un momento. La mente de Issei estaba girando.
Sentía tantas emociones diferentes que ni siquiera podía comenzar a expresarse. Felicidad, culpa, ira, pena, remordimiento, alivio. Estaba contento de que obtuvieran lo que merecían. Se sintió culpable de estar feliz de que alguien muriera. Estaba enojado porque murieron antes de que pudiera tener algún tipo de venganza. Sintió pena por el hecho de que su última parte de la familia, independientemente de lo distantes que estuvieran, se había ido. Se arrepintió de haber sido tan grosero con su padrastro la última vez que hablaron, por mucho que se lo mereciera. Se sintió aliviado, de que se hubieran ido. Pero, sobre todo, le dolía que Rainare hubiera hecho algo así sin decírselo. Ella había mentido. Ella le dijo que volvió a entrar para conseguir algo, y ella mató a sus padres. No estaba enojado con ella. Los odiaba, más de lo que nadie podría saber. No estaba triste de que se hubieran ido, en realidad no. Estaba simplemente, decepcionado. ¿Cómo podría tomar 2 vidas humanas tan cruelmente, sin importarle el mundo? Él no la odiaba. Él no la odiaría, no podía. Pero, estaba dolido. Le dolía mucho. Rainare estaba aterrorizado. Estaba absolutamente fuera de sí con miedo de cómo reaccionaría Issei. En ese momento, nunca se arrepentiría de nada más en toda su vida. Issei la odiaría con seguridad. Estaba temblando y las lágrimas amenazaban con derramarse de sus ojos. Issei, dijo Rainare, pero se fue apagando. Ella ni siquiera sabía qué decir. Ella lo lamentaba. Lo lamentaba mucho, pero no tuvo la oportunidad de decírselo. Issei se giró y corrió. Issei. Ella gritó y corrió tras él. El oficial fue a perseguirlos, pero se dio cuenta de todas las cosas que habían dejado atrás. Él suspiró. Yoshikage pensó que podrían resolverlo, así que tomó las bolsas y comenzó a llevarlas a su automóvil. Cargaría todas sus cosas y luego iría tras ellas. De esa manera, no perderían nada. Rainare corrió por el centro comercial, sin importarle con quién se topó. Tenía a Issei al borde de su visión, aunque él la estaba superando constantemente. Ella le gritaba, pero él no se daba la vuelta, sin importar qué. Rainare solo quiere desplegar sus alas y volar tras él, pero eso causaría varios problemas que ninguno de los dos podría resolver. Entonces, ella corrió tras él. Issei corrió, corrió y corrió y corrió, todo el camino hasta que estuvo fuera del centro comercial y lejos de toda la gente, todas las voces, todo el ruido. Había sentido que se estaba ahogando. Había escuchado a Rainare llamarlo, pero no se detuvo. Issei siguió corriendo, incluso después de haber dejado el centro comercial. Terminó frente a una fuente, solo. Cayó de rodillas, sin aliento. Nunca había corrido tanto en su vida, ni una sola vez. Issei se recostó y solo miró a su alrededor. Estaba en un parque, no había nadie alrededor, y había una bonita fuente arrojando agua al aire. Era poco más de mediodía y el sol brillaba en el cielo. La hierba debajo de él era suave, y él se recostó sobre ella. Sus emociones corrían desenfrenadas, pero se sentía indiferente. Claro, sus padrastros estaban muertos, pero honestamente se sentía triste por ellos. No. ¿Estaba enojado con Rainare? Sí, pero no por matarlos, solo por hacer algo tan importante sin siquiera decirle. Rainare le había mentido. Pero eso no importó. Ella ya le había salvado la vida 2 veces. Una vez cuando Matsuda lo estaba golpeando, y luego otra vez cuando quería suicidarse. Entonces, le debía más de lo que podía pagar. Él todavía la amaba, y ella seguía siendo su ángel. Pero, sin embargo, estaba herido. Issei se tumbó en la hierba durante varios minutos, solo mirando la fuente. Fue superado por la melancolía y no pudo levantarse. ¿Qué pasaría con la fortuna de sus padrastros? Eran ricos y tenían muchas cosas invaluables dentro de su hogar, algunas de ellas legítimamente suyas. Normalmente, él heredaría todo, pero como lo había negado, ¿qué sería de su riqueza? Él no tenía. Realmente no le importaba el dinero, sinceramente no quería parte de sus riquezas, pero le gustaría recuperar sus propias cosas, las cosas que sus padres originales le habían dado. No importaba. No podía encontrar en sí mismo preocuparse por eso o cualquier otra cosa en este momento.
Todo en lo que podía pensar era en lo triste que se veía Rainare cuando la miraba. Había sido culpable, eso era seguro, pero él todavía no sabía cómo sentirse por todo esto. Independientemente de eso, estaba seguro de una cosa. Él todavía la amaba, sin importar qué. Issei suspiró. El sol se había hundido en el cielo sin que él se diera cuenta. Debió haber permanecido allí por mucho más tiempo de lo que pensaba, solo pensando en las cosas. Issei se levantó, sacudiéndose. Había dejado que Rainare se preocupara lo suficiente. Issei miró a su alrededor, y lentamente se dio cuenta de que no tenía idea de a dónde ir. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar en eso por mucho tiempo. Una voz se dio a conocer desde algún lugar en los árboles detrás de él. Era uno que Issei conocía muy bien, y puso los pelos de punta. Bueno. Mira quién es, ¿eh? Matsuda se acercó a Issei, desde lo profundo de la maleza. Issei se puso inmediatamente a la defensiva, pero también se estaba preparando para huir en cualquier momento. Estaba aterrorizado de la persona que lo había atormentado durante tanto tiempo, y había olvidado momentáneamente su propio poder en medio de su miedo instintivo. ¿Dónde está tu pequeña novia, eh? No aquí para protegerte esta vez, camarones. Matsuda dijo, acercándose cada vez más a Issei. Por cada paso que el chico más grande daba hacia él, Issei daba uno hacia atrás. No quería tener nada que ver con Matsuda. Él permaneció callado. ¿Qué rato te sacó la lengua? Oye, ¿sabes lo que pasó después de que te llevaron en la ambulancia? Dijo el matón, deteniéndose. Issei sacudió la cabeza. Vinieron los policías. Tu perra los había avisado, y vinieron y me arrestaron. Casi me envían a Jubi por tu culpa. Y ahora, vas a pagar. Matsuda gritó. Metió la mano en el bolsillo de sus pantalones y sacó una navaja. Los ojos de Issei se abrieron de par en par. Matsuda comenzó a caminar hacia Issei nuevamente, pero dijo una cosa más. Ese fue su error fatal. Después de matarte, creo que me divertiré un poco con esa tonta tuya. Buenas tetas que tiene, ¿eh? Dijo Matsuda, lamiéndose los labios. Aumentar. Matsuda fue recompensado por su idiotez con un rápido golpe en la cara. Issei se paró sobre un Matsuda gimiendo, bostejear en su brazo y un gruñido en su rostro. Estaba enojado. Que se sepa, Issei Oudou no tenía casi nada, pero era una persona muy territorial. Solo tenía unas pocas posesiones dispersas, pero las que tenía, las atesoraría para siempre. No solo eso, los protegería con su vida. ¿Y cuál fue su mayor tesoro? Su ángel, naturalmente. Entonces, cuando un tonto no solo la había insultado, sino que amenazaba con violarla, ¿qué podía hacer él sino luchar? Matsuda deslizó el cuchillo del tobillo de Issei desde el suelo, pero Issei saltó hacia atrás lo suficientemente rápido como para evitarlo. Matsuda aprovechó la oportunidad para ponerse de pie. Escupió sangre y se limpió la boca. Un verdugón rojo ya aparecía en el lado de su cara donde Issei había recibido un golpe. ¿Qué demonios fue eso, camarones? Va, no me importa. Eres mía. Matsuda gritó y cargó contra Issei. Aumentar. Issei estaba listo para él. El poder del Bostejar ya lo había hecho 4 veces más fuerte y más rápido de lo que normalmente era, por lo que parecía que Matsuda estaba corriendo hacia él en cámara lenta. Antes de que Matsuda pudiera siquiera levantar el cuchillo para apuñalarlo, Issei le arrojó un heno salvaje y sin entrenamiento directamente a la cara. Se conectó con fuerza, y Matsuda salió volando hacia atrás varios pies. Detén esto, Matsuda. Solo perderás peor cuanto más dure esta pelea. Issei gritó. Estaba drogado tanto con la adrenalina como con el poder del bostejear, y refrenarse para diezmar a Matsuda estaba resultando ser una tarea difícil. Si el chico seguía viniendo, Issei no estaba seguro de que sería capaz de resistirse a golpearlo sin piedad. Quería hacerlo, eso es seguro. Matsuda se levantó del suelo, gimiendo. Se paró sobre pies inestables, pero aún así se dejó caer en una posición de lucha y apretó el cuchillo. Issei suspiró. Esto no iba a ser bonito. Aumentar. Issei se sintió eufórico. Sentía que podía golpear una montaña en pedazos. Flexionó las manos de un lado a otro, admirando la facilidad con la que se movía.
Matsuda, al ver a Issei sin siquiera sudar, se enfureció. Rugió y volvió a cargar contra Issei. Issei miró al chico, que se movía aún más lento que antes, y decidió terminar la pelea rápidamente, antes de que fuera demasiado lejos. Tan pronto como Matsuda estuvo dentro del alcance, Issei lo agarró por el cuello de su camisa y lo arrojó con toda su fuerza contra un árbol. Hizo un crujido cuando golpeó el bosque y cayó al suelo, inmóvil. Issei sintió un repentino impulso de impulsar nuevamente y terminar el trabajo para siempre, pero rápidamente luchó. No importa que, él sería el buen tipo. De lo contrario, no era mejor que los matones. Issei se acercó a Matsuda y le comprobó el pulso. Estaba inconsciente, pero vivo y respirando. Entonces, Issei comenzó a irse. Tan pronto como lo hizo, sin embargo, un aleteo de alas llamó su atención. Levantó la vista hacia el cielo y vio un destello negro antes de que el cabello de Rainare llenara su visión. Ella se había arrojado sobre él, y él la atrapó en un fuerte abrazo. Ella estaba sollozando, fuerte, y él le pasó la mano por el pelo. Issei. Idiota. Nunca vuelvas a huir así. Estaba tan preocupada. Rainare dijo entre sollozos. Se atragantó con algunas de las palabras y le resultó difícil hablar con el corazón martilleando en su garganta. La abrazó con fuerza y le puso la mano en la cabeza con dulzura. Sus alas eran un capullo para ellos, y todo lo que vieron fue el uno al otro. En lugar de responder, Issei la abrazó más fuerte y la dejó llorar en su hombro. Ella jadeó y recordó cuál había sido la situación antes. Ella se apartó de Issei y comenzó a disculparse. Issei, lo siento mucho. Solo estaba enojado con ellos por la forma en que te trataron, y por cómo te hicieron la vida tan difícil, y, Issei silenció la vehemente disculpa de Rainare colocando su dedo índice sobre ella boca en un gesto SHH. Él comenzó a hablar. Matar a alguien por ser un mal padre es definitivamente demasiado extremo. No contarme sobre eso también es bastante horrible. Pero, ¿sabes qué? Realmente no me importa. Te perdono, Rainare. Dijo y la abrazó de nuevo. Todo el mundo de Rainare se detuvo. ¿Él, la había perdonado? Un peso inmenso se levantó repentinamente de sus hombros, y fue como si pudiera respirar de nuevo. Ella gritó de alegría y saltó a los brazos de Issei. Él la atrapó, estilo nupcial, y ella capturó sus labios con los de ella. Se quedaron así durante varios segundos, sin siquiera detenerse para respirar. Reiniciar. Toda la fuerza abandonó el cuerpo de Issei, y cayó de rodillas con ella en sus brazos. Ella se sobresaltó, pero él se negó a dejarla caer, y con la última onza de fuerza de voluntad que tenía, la recostó sobre sus propios pies antes de colapsar por completo. Sin embargo, su rostro nunca tocó el suelo, ya que Rainare ya lo había agarrado. Su voz Tedgear desapareció, de vuelta dentro de su alma. Ella lo levantó y él le rodeó los hombros con el brazo para poder caminar mejor. Había leído sobre los efectos secundarios del Boss Tedgear, por lo que sabía exactamente lo que significaba el reinicio. Ella retiró sus alas, y de repente vio al matón desmayarse debajo de un árbol, y conectó los puntos. Había atacado a Issei, quien se había visto obligado a defenderse y usar el Boss Tedgear por primera vez. Ella estaba feliz de que él se defendiera. Esta pelea lo haría más confiado, o eso esperaba. No dijeron nada más, solo disfrutaron de la compañía del otro. Bueno, en el caso de Issei, probablemente estaba demasiado cansado para usar su boca, pero a Rainare solo le gustaba su presencia. Cuando salieron del área, ninguno de los dos notó que los ojos de Matsuda brillaban. Caminaron juntos de regreso a una carretera principal, y no pasó mucho tiempo antes de que el oficial Yoshikage los tuviera en su automóvil, regresando a su departamento. Le habían agradecido por recoger sus cosas y por llevarlas a casa. Les dio a ambos su número de teléfono celular en caso de que alguna vez necesitaran algo, y luego se fue. Rainare llevó todos sus paquetes al departamento e Issei caminó justo a su lado todo el camino. Cuando finalmente volvieron a entrar, se había derrumbado en la cama. Ya había dormido lo suficiente, así que no estaba realmente cansado, pero estaba físicamente agotado.
Entonces, él y Rainaré simplemente se acostaron juntos en la cama y vieron cualquier basura que pudieran encontrar en la televisión, y pidieron pizza directamente a la habitación para comer. Pasaron el resto del día en completa paz.